¿Alguna vez se han preguntado qué tanto cambia la historia de Harry Potter del libro a la película desde el primer capítulo? Hoy vamos a hacer un viaje al inicio del todo, al primer capítulo del libro, El niño que vivió. O El niño que sobrevivió, comparando en detalle cómo comienza Harry Potter y la Piedra Filosofal en el libro y en su adaptación cinematográfica. Y aunque muchos recuerdan esta escena de la película como algo simple y breve, lo cierto es que en el libro hay muchísima más información, incluso información escondida que resulta clave para el resto de la saga. Eso sí, tengo que advertirles que este video contiene spoilers de toda la saga, ya que es más un análisis profundo de la información que las películas dejaron fuera, y que también era importante más adelante en la historia. Así que les recomiendo haber leído los libros o visto las películas al menos una vez, antes de entrar de lleno a esta comparativa entre el libro y la película. También les recomiendo traer su cerveza de mantequilla y buscar un lugar acogedor para ver este video, porque será uno bastante extenso. Dicho esto, vamos a comenzar, porque tenemos muchas cosas que comentar y analizar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir qué tanto cambió el capítulo El niño que vivió del libro de Harry Potter en su adaptación al cine. Rebelio. Antes de empezar les traigo una promo muy especial que sé que les va a encantar. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte, porque conseguí para todos los seguidores de Aquelarre una promoción increíble en Storytel, un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos con una biblioteca enorme, de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Todo desde la app de Storytel. Y sí, claro que tienen los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Y lo mejor, hasta el 30 de abril de 2025 van a poder disfrutar de 30 días gratis. Sí, escucharon bien. 30 días gratis. Más libros, más historias, más magia. Y si están viendo este video después de esa fecha, no se preocupen. Todavía pueden disfrutar de 14 días gratis con mi enlace, en lugar de los 7 que normalmente da la app. Toda la información se las dejaré en la descripción, espero que disfruten muchísimo esta promoción que les conseguí. Y ahora que ya están muy bien preparados con sus libros para este análisis, vamos a empezar. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente, eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. Desde el primer párrafo del primer capítulo del primer libro de Harry Potter, ya podemos notar que las películas y los libros comienzan de una forma completamente diferente. De hecho, casi todo el primer capítulo de La Piedra Filosofal no llegó a la pantalla grande. En el libro, este capítulo arranca con una descripción bastante extensa de la familia Dursley. Y desde la primera página nos dan información muy importante sobre ellos que jamás llegó a la película. Por ejemplo, nos enteramos que el señor Dursley era director de una empresa llamada Groenings, que fabrica taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de las vallas de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Desde estas descripciones físicas ya podemos notar diferencias notables con respecto a las películas. Por ejemplo, el cabello rubio de Petunia o el bigote exagerado de Vernon. Estos aspectos físicos son señalados y un tanto exagerados en los libros. El cuello larguísimo de Petunia que le permite espiar y el bigote descomunal de Vernon. Esto nos da una imagen mental incluso ridícula de estos personajes, lo cual es una técnica muy común en la literatura, mucho más en la infantil, utilizada famosamente por autores como Roald Dahl.
Estas descripciones caricaturescas, sobre todo de personajes antagónicos o desagradables, ayudan a marcar de una manera muy clara la oposición entre ellos y el héroe de la historia. Más adelante, cuando Harry viva con ellos, esto hará que las diferencias entre sus dos mundos sean aún más evidentes. Otra diferencia importante con respecto a las películas es la edad de los Dursley. Esto no se nos dice directamente en este capítulo, pero si hacemos cálculos con la información de libros posteriores, podemos deducir que eran mucho más jóvenes de lo que parecen en las películas. Este primer día que los conocemos ocurre justo después de la muerte de Lily y James Potter, quienes murieron a los 21 años. Petunia era la hermana mayor de Lily, aunque no sabemos exactamente por cuántos años. Aún así, en estas primeras escenas, los Dursley estarían en sus 20s. Una pareja muy joven, apenas comenzando su vida familiar con su hijo pequeño Dudley. En el libro también se nos revela de inmediato que los Dursley tenían todo lo que querían, pero que escondían un enorme secreto. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. Esta es la primera pista de que no estamos frente a una historia de una familia común, sino que hay un gran misterio detrás relacionado con el personaje principal del libro. Después de todo, en la portada dice en grande Harry Potter. Y en la primera página ya nos cuentan que la señora Potter era hermana de la señora Dursley, aunque hacía años que no se veían. Tanto así que la señora Dursley fingía no tener una hermana, ya que Lily y su inútil esposo eran todo lo contrario a ellos. Los Dursley no querían ni imaginarse lo que pensarían sus vecinos si vieran a los Potter en su calle, y mucho menos querían que Dudley se juntara con el hijo de los Potter, a quien por cierto ni siquiera conocían, pero aún así ya estaban decididos a que Dudley no se relacionara con un niño como ese. Este tono altanero y engreído con el que se expresan los Dursley a lo largo del capítulo, usando frases como un niño como ese marido inútil, gente de su clase, o un nombre vulgar y horrible, nos da una idea muy clara de cómo ellos interactúan con el mundo. Los Dursley se creían mejores que todos los demás, se sentían importantes por ser perfectamente normales, por tener un puesto de director en una empresa, una casa en un buen vecindario, y un hijo perfecto. Estaban tan convencidos que su normalidad los hacía superiores que ni se imaginaban lo que estaba por venir, ni que ese gran misterio les llegaría a arruinar la vida tan perfecta que tanto presumían. Y ya con toda esta información expuesta al lector es que realmente comienza la historia, cuando el señor y la señora Dursley se despiertan un martes, bajo un cielo cubierto de nubes grises que amenazaba con tormenta. Durante todo ese día seguimos a Vernon y su vida completamente normal, cómo se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, cómo Petunia acomodaba al ruidoso Dudley en su silla alta, y cómo el pequeño ya desde entonces hacía berrinches y arrojaba los cereales a las paredes. Pero lo que parecía ser un día completamente común para Vernon, poco a poco se convierte en uno bastante extraño. El primer indicio de magia pasó desapercibido, una gran lechuza parda que voló justo frente a la ventana del número 4 de Privet Drive. Sin embargo, ya camino al trabajo, Vernon percibe algo raro. Ve a un gato que parece estar mirando un plano de la ciudad. Cuando vuelve a mirar, el plano ya no está, pero se queda mirando fijamente al gato y el gato no aparta la vista. Al dar vuelta a la esquina, de nuevo lo ve por el retrovisor, justo cuando el gato parece estar leyendo el rótulo que dice Privet Drive. Vernon intenta alejar estos pensamientos raros de su cabeza y enfocarse en taladros, pero mientras espera el habitual embotellamiento matutino, ve algo aún más extraño. Una gran cantidad de gente vestida de forma muy peculiar, personas usando capas coloridas. Y a Vernon no le gustaba para nada la gente que se vestía de forma ridícula. Pensaba que era otra de esas modas raras de los jóvenes. Pero entonces se da cuenta de que algunos de esos individuos no eran exactamente jóvenes. Uno incluso era mayor que él y llevaba una capa verde esmeralda. Así que pensó que debía tratarse de una tontería publicitaria. Cuando llega al trabajo se sienta de espaldas a la ventana, así que no puede ver las cosas extrañas que seguían ocurriendo fuera.
como las lechuzas volando en pleno día. Su mañana en el trabajo transcurre con normalidad. Hace llamadas telefónicas muy importantes y le grita a la gente. Estaba tan feliz que ya se había olvidado de esa gente con capas. Hasta que a la hora del almuerzo decide salir a estirar las piernas. Y va a la panadería de enfrente. Ahí ve a más de estas personas extrañas, que parecían muy emocionadas y celebrando algo. Cuando vuelve a la oficina con una rosquilla gigante, alcanza a oír fragmentos de su conversación, y lo que escucha lo deja helado. Los Potter, eso es lo que he oído. Sí, su hijo Harry. Al escuchar esto entra en pánico, porque recordemos que al inicio del capítulo se menciona que el mayor miedo de los Dursley era que alguien descubriera lo de los Potter. Vernon corre a su oficina y casi llama a casa, pero luego se calma y piensa que podrían haber estado hablando de otra familia con ese mismo apellido. Después de todo, ni siquiera sabía cómo se llamaba su sobrino, pero al salir del trabajo su día se vuelve aún más extraño. Choca con un anciano que lleva una capa violeta, pero este anciano, en lugar de enojarse, le dice con una voz chillona: «No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar este feliz día». Y acá tenemos dos menciones muy importantes por primera vez: quien usted sabe, es decir, Voldemort, y el término muggle. En ese momento no sabemos qué significan, pero estos dos conceptos serán fundamentales a lo largo de la saga. Evidentemente, esta es la primera vez que escuchamos sobre la caída de Voldemort, y sobre quién lo derrotó, nada menos que Harry Potter, nuestro protagonista. Este evento tan importante fue el que unió el destino de ambos personajes, el de Harry y el de Voldemort, cuando Harry, sin saberlo, resguardó un fragmento del alma de Voldemort dentro de él, y muggle es el término que usan los magos para referirse a las personas sin magia. Aunque los muggles no lo sabían, también eran víctimas de los ataques de Voldemort, quien creía en la superioridad mágica y la pureza de sangre. Así que también deberían de estar celebrando, aunque no supieran lo que estaba pasando. Estos dos conceptos, la caída de Voldemort y lo que significa ser muggle, probablemente sean los más importantes en todos los libros, y ya desde este primer capítulo los estamos aprendiendo. Vernon entonces subió rápidamente a su coche, deseando que todo hubiera sido su imaginación, algo que jamás había deseado antes porque no aprobaba la imaginación. Sin embargo, para su disgusto, lo primero que vio al llegar al número 4 de Privet Drive fue al mismo gato atigrado de la mañana. Estaba seguro que era el mismo porque tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. Una descripción muy importante. Vernon intentó espantarlo, pero el gato no se movió. Solo le dirigió una mirada severa. Se preguntó si esa era una conducta normal en los gatos, intentó calmarse y entró a su casa. No quiso decirle nada a su esposa, quien había tenido un día bueno y normal. Había pasado todo el día espiando a los vecinos, y ya sabía que la vecina tenía problemas con su hija. Además, Dudley había aprendido una nueva frase: «No lo haré». Pero los problemas de Vernon no se detenían. Al ver el informativo de la noche, Jim McGuffin y el meteorólogo Ted hablaban del comportamiento poco habitual que habían tenido las lechuzas de todo el país. Salieron a volar durante el día en todas direcciones, y los expertos no podían explicar por qué habían cambiado sus horarios de sueño. También mencionaron una extraña lluvia de estrellas fugaces. Vernon sabía que algo no estaba bien, así que decidió preguntarle a su esposa sobre su hermana, lo cual obviamente la enfureció. Ella no quería hablar del tema y no le importaban las cosas extrañas que estaban sucediendo, por lo que Vernon no se atrevió a contarle que había escuchado el apellido Potter, pero sí le preguntó por el nombre de su sobrino. Y cuando Petunia dijo Harry, un sentimiento terrible de abatimiento lo invadió. No dijo nada más sobre el tema, pero cuando subieron al dormitorio, Vernon se asomó por la ventana y volvió a ver al gato atigrado, que miraba con atención hacia Privet Drive, como si estuviera esperando algo. Vernon obviamente no podía dormir, y seguía pensando que no podía soportar que la gente descubriera que eran parte de esas personas. Lo único que lo consolaba era pensar que, aunque los Potter estuvieran involucrados con todos estos sucesos, no había razón para que se acercaran a él o a
Petunia. Ellos sabían perfectamente lo que pensaban sobre los de su clase. Estaba seguro de que todo esto no les afectaría a ellos. Pero qué equivocado estaba. Y aquí es donde cambia completamente el tono de este primer capítulo. Y donde por fin empieza la película de la piedra filosofal. Dejamos el punto de vista de Vernon y ahora toda la atención se centra en el gato atigrado. Sí, ese que había visto desde la mañana leyendo un plano de la ciudad y que le parecía que se comportaba extraño. Tiene mucho sentido que la película comenzara en el mundo mágico y no en el mundo muggle, porque las películas siempre se enfocaron solamente en la historia de Harry Potter. Y después de todo, esta escena es el verdadero comienzo de su historia, cuando llega a Privet Drive. Además, una película necesita dejar claro rápidamente de qué se trata, porque no hay mucho tiempo para desarrollar detalles y tiene que ir directo al grano. Mostrar que se trata de una historia mágica, presentar al bebé Harry y comenzar su viaje desde ahí. En cambio, en un libro hay mucho más tiempo para desarrollar este mundo al que vamos a entrar. Y me gusta que el libro comience en el mundo muggle y no en el mágico, porque es el mundo en el que vivimos, porque al arrancar con cosas extrañas que pasan en nuestra vida cotidiana, te atrapa el misterio y te dan ganas de saber qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué hay lechuzas volando en pleno día? ¿Por qué hay gente vestida con ropa tan rara? ¿Por qué los Dursley no quieren que se sepa lo de los Potter? ¿Qué significa Muggle? ¿Quién es quien tú sabes? No sé quién es, pero quiero saber. Si se fijan bien, a partir de aquí el libro comienza a darnos descripciones mucho más vívidas, marcando un contraste muy claro entre el mundo Muggle de los Dursley y este nuevo mundo mágico al que estamos a punto de entrar. Este cambio entre ambos mundos se nota muchísimo en este punto del primer capítulo, no solo por las descripciones más largas y detalladas, sino sobre todo porque dejamos de ver las cosas desde el punto de vista de los muggles y comenzamos a verlas desde el punto de vista de los magos. Y a partir de aquí ya comenzamos a ver cosas muy mágicas. Un hombre apareció en la esquina que el gato había observado y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. Era un hombre que nunca antes se había visto en Privet Drive. En la primera parte de este primer capítulo, los Dursley sí están descritos con descripciones muy exageradas, pero no tienen una descripción tan extensa como la del primer mago que aparece en el libro, Albus Dumbledore. Su descripción ocupa todo un párrafo, lo que ya nos da una idea de lo importante que es este personaje para la historia. En Privet Drive nunca se había visto a un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos que habría podido sujetarlos con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo, y botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centellaban detrás de unas gafas de cristales de media luna, y su nariz era muy larga y torcida, como si se la hubieran fracturado alguna vez. Su nombre era Albus Dumbledore. En la película vemos a Dumbledore simplemente caminando hacia Privet Drive, pero en el libro él llega mediante la aparición, una habilidad avanzada que los estudiantes de Hogwarts aprenden a partir de su sexto año, a nivel éxtasis, y que es súper difícil de realizar, además de extremadamente peligrosa, ya que si no se hace bien se puede sufrir una despartición, que es cuando una parte del cuerpo queda atrás, y arreglarlo es un proceso muy doloroso. En ese punto de la historia todavía no sabemos lo que es la aparición, ni lo complicado que resulta incluso para magos adultos, pero ya es una señal del nivel de magia que maneja este tal Albus Dumbledore, apareciendo en Privet Drive como si nada, como si hubiera salido de la tierra. Y lo interesante es que ahora este gran mago es completamente odiado por las personas que viven ahí, pero nosotros ya estamos viendo la historia desde otro punto de vista. Recordemos que ese día Vernon también se cruzó con un anciano bastante extraño y lo juzgó por parecer extraño. Ahora aparece otro hombre, también anciano y también con una capa llamativa. La descripción es muy parecida, pero ahora no lo vemos extraño porque estamos viendo todo desde la perspectiva mágica. Con eso se marca claramente el cambio de enfoque entre los dos mundos en esta segunda parte del capítulo. La nariz fracturada de Dumbledore se menciona aquí por primera vez como una de sus características más distintivas.
Y aunque en ese momento parece no tener mucha importancia, en realidad es clave para entender su historia y sus motivaciones. No conocemos la verdad hasta el último libro, cuando descubrimos que su hermano Aberforth fue quien se la rompió durante el funeral de su hermana Ariana, quien murió a raíz de la relación que Albus Dumbledore tenía con el aquel entonces mago oscuro Gellert Grindelwald. Juntos pensaban que podían mejorar el mundo uniendo las reliquias de la muerte y actuando bajo el lema por el bien de todos. Creían que los magos debían controlar a los muggles y que si alguno moría sería por el bien mayor. Pero una discusión entre Grindelwald, Albus y su hermano Aberforth terminó en la muerte de su hermana Ariana, y Albus nunca supo si fue él quien lanzó el hechizo que la mató. Esta culpa lo acompañó el resto de su vida. Por eso es tan simbólico y llama mucho la atención que Albus, siendo un mago tan poderoso que sin duda podría haber arreglado su nariz en un segundo, nunca lo haya hecho. La verdad es que no quiso. Pensaba que merecía ese golpe de su hermano como castigo por lo que había pasado. Y esta historia detrás de su nariz cobra todavía mucho más sentido más adelante en este mismo capítulo, cuando McGonagall le pregunta si no hay forma de curar la cicatriz de Harry. Recuérdenlo porque vamos a volver a ese detalle más adelante. Regresando a Dumbledore en Privet Drive. Él no estaba para nada preocupado de haber llegado a una calle donde todo lo suyo, desde su nombre hasta sus botas, era muy mal recibido. Al contrario, estaba muy concentrado buscando algo que parecía un encendedor de plata, que sostuvo en el aire y encendió para apagar la luz más cercana de la calle, con un leve estallido. Este es otro caso donde vemos por primera vez algo muy importante para la historia, el desiluminador de Dumbledore, que él mismo inventó y que más adelante le dejó a Ron Weasley en su testamento. Ron lo usa para volver a encontrar a Harry y a Hermione después de haberse separado de ellos durante la búsqueda de los Horrocruxes de Voldemort. Aquí también hay una pequeña diferencia entre la película y el libro. En el libro, Dumbledore usa el desiluminador 12 veces para apagar todas las luces de la calle, mientras que en la película lo hace solo 5 veces. Esto probablemente fue para ahorrar tiempo, porque sí, apagar 12 luces una por una podría haber sido demasiado en pantalla. Pero también si asumimos que había 12 luces en total, como parece en la primera escena, entonces Dumbledore apagó 5 y dejó 7 encendidas, lo que podría ser una referencia al número más mágico de todos, el número 7. Por cierto, si todavía no conocen la importancia que tiene este número en el mundo mágico, les dejo el video donde hablamos de eso en la tarjeta y también en la descripción. Dumbledore también pareció encontrar divertido al gato extraño, a diferencia de Vernon, que lo encontró inquietante, y después de un momento le habló de forma muy casual. Me alegro de verla aquí, profesora McGonagall, y esta es la primera vez en los libros que se nos presenta la existencia de los animagos. Un animago o animaga es un mago o bruja con la capacidad de transformarse en un animal, conservando el pensamiento humano y la capacidad de razonar. De nuevo, en este punto en la historia todavía no sabemos que convertirse en animago es un proceso extremadamente difícil y peligroso. Simplemente lo vemos como algo muy mágico y sorprendente. Sin embargo, más adelante en los libros descubrimos del gran talento que se necesita para lograrlo. Y de hecho, a lo largo de los libros solamente conocemos a 5 animagos: Minerva McGonagall, Rita Skeeter, James Potter, Sirius Black y Peter Pettigrew, lo que nos da una idea de lo difícil que era realizar este proceso. Vernon tenía razón. Este gato atigrado se comportaba de una manera muy extraña porque no era un gato común y corriente. En realidad era una persona, la profesora Minerva McGonagall, una mujer de aspecto severo que llevaba gafas de montura cuadrada, idénticas a las líneas que había alrededor de los ojos del gato. La mujer también llevaba una capa de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido en un moño. Esta es también la primera vez que vemos cómo la forma animaga de una persona conserva algunas de sus características más distintivas, algo que por cierto no se refleja tan bien en las películas. En el libro, McGonagall dice que lleva todo el día sentada en una pared de ladrillo observando a los Dursley, y se molesta mucho cuando Dumbledore le dice que podría haber estado celebrando, y ella tenía razón en molestarse, porque más adelante en la historia descubrimos lo importante que era no revelar la existencia de la magia a los muggles. Harry Potter casi es expulsado de Hogwarts 2 veces por lo mismo. La comunidad mágica se toma muy en serio el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, una ley creada por la Confederación Internacional de Magos
para proteger a los magos ocultando su existencia del mundo no mágico. Como dato curioso, Albus Dumbledore formaba parte de esta confederación y parecía no estar tomándose muy en serio lo de mantener el secreto, lo cual nos da una idea de cuán importante fue la primera caída de Voldemort. A los magos no les importó que los muggles vieran bandadas de lechuza volando en el día, o que vieran estrellas fugaces cayendo sobre Kent. Les importaba más celebrar que Voldemort se había ido. Así de felices estaban. McGonagall incluso menciona que seguramente fue Daedalus Diggle quien aventó estas estrellas fugaces sobre Kent, porque nunca tuvo mucho sentido común. Y esta mención de Daedalus Diggle aquí en el primer capítulo también es muy curiosa, porque él era miembro de la Orden del Fénix, y es uno de los primeros magos que Harry Potter conocerá más adelante en ese mismo libro, en el Caldero Chorreante, donde le da la mano unas 5 veces seguidas. A mí me encanta que este primer capítulo nos muestre a los magos celebrando la primera caída de Voldemort, porque de cierta manera los libros empiezan y terminan con una derrota de Voldemort. Claro que en ese momento todavía no entendemos el significado de tanta celebración, pero cuando terminas toda la saga y regresas a este primer capítulo, lo entiendes de inmediato. Algo que también se me hizo muy curioso. En todo el primer capítulo no se usan palabras como mago, bruja o magia. Solo vemos cosas extrañas sucediendo, pero nunca se nos dice que se trata de magia. Esto lo descubrimos al mismo tiempo que Harry Potter. También es curioso que a lo largo de este primer capítulo nos dan datos muy importantes, como por ejemplo cuánto duró el primer ascenso de Voldemort. Dumbledore menciona que no habían tenido nada que celebrar durante 11 años. Esto significa que Lily y James Potter tenían unos 10 años cuando Voldemort comenzó a ganar poder, y entraron a Hogwarts justo al año siguiente. Esto nos da una idea de lo que vivieron durante su tiempo en el colegio, ya que les tocó estar allí justo al principio de la Primera Guerra Mágica, y en medio de un gran cambio en ideologías en los estudiantes. James, al venir de una familia mágica, seguramente recordaba un mundo mágico sin Voldemort, y seguramente quiso luchar para recuperar ese mundo que conoció de niño. Lily, por el contrario, solamente conoció un mundo mágico en el que no era bien recibida por ser nacida de muggles, y seguramente eso fue lo que la motivó para luchar durante la Primera Guerra Mágica, porque quería un futuro más justo y brillante para su hijo. Interesante, ¿no? En la película, la conversación entre Dumbledore y McGonagall empieza directamente cuando ella le pregunta si los rumores eran ciertos, y él le responde que sí, los buenos y los malos. Pero en el libro esta charla es mucho más larga, y durante esta plática escuchamos por primera vez el nombre de Voldemort. Cuando McGonagall le pregunta si quien usted ya sabe se ha ido, Dumbledore le ofrece un caramelo de limón y le dice que una persona sensata como ella puede llamarlo por su nombre. Durante 11 años he intentado persuadir a la gente para que lo llamara por su verdadero nombre, Voldemort. Entonces McGonagall menciona algo clave para que nosotros entendamos lo importante que era Dumbledore. Sé que usted no tiene ese problema, pero usted es diferente. Todos saben que usted es el único al que quien usted, Voldemort, temía. Con esta frase comprendemos que estamos ante un mago extremadamente poderoso, y gracias a lo que contesta Dumbledore también entendemos que él era completamente diferente a Voldemort. Me está halagando. Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve, solo porque usted es demasiado, noble para utilizarlos. Aquí comenzamos a entender que Voldemort tenía poderes, pero que los usaba para el mal. Mientras que Dumbledore también era extremadamente poderoso, pero que usaba sus poderes para el bien, y que era la única persona a la que Voldemort le tenía miedo. También de forma curiosa, en este capítulo se menciona por primera vez a Madame Pomfrey, la enfermera de Hogwarts. Menos mal que está oscuro. No me ruborizaba tanto desde que la señora Pomfrey me dijo que le gustaban mis nuevas orejeras. Y después de toda esta conversación, finalmente McGonagall se atreve a preguntar por lo que realmente le importaba: la desaparición de Voldemort. Justo lo que pregunta en la película. Aunque en la película nunca nos enteramos de cuáles eran exactamente estos rumores, los buenos y los malos, solo que eran ciertos y que Hagrid traería al niño. En el libro, sin embargo, sí nos enteramos de mucho más. Descubrimos que Voldemort apareció en el Valle de Godric, que fue a buscar a los Potter
Aquí es donde volvemos a escuchar este apellido tan importante y lo conectamos con los Dursley y que Lily y James están muertos. Esta es la primera vez que escuchamos sus nombres, pero podemos deducir que Lily era la hermana de Petunia y James su esposo. Y luego viene lo más importante cuando empiezan a hablar de Harry. Eso no es todo. Dicen que quiso matar al hijo de los Potter, a Harry, pero no pudo. No pudo matar a ese niño. Nadie sabe por qué, ni cómo, pero dicen que, como no pudo matarlo, el poder de Voldemort se rompió, y que esa es la razón por la que se ha ido. Dumbledore asintió con la cabeza, confirmando todos estos rumores, y dijo que tal vez nunca se llegaría a saber por qué un niño pudo detenerlo. Y creo que este es el punto en el que todos los lectores nos aferramos tanto al libro. Desde este primer capítulo ya tenemos el mayor misterio de toda la saga y estamos completamente enganchados. Cómo un niño derrotó a alguien con tanto poder. ¿Qué lo hacía tan especial? Todavía ni siquiera conocemos al protagonista, pero ya sabemos que será alguien increíble. Y lo curioso es que todo este misterio que nos plantaron en el primer capítulo no se resolvería hasta el final del séptimo libro. Otra diferencia es que cuando Dumbledore le explica a McGonagall que están ahí para dejar a Harry con su tía y tío, la única familia que le queda, McGonagall estaba tan enojada que casi explota. Quiere decir, no puede referirse a la gente que vive ahí. Dumbledore, no puede. He estado observándolos todo el día. No podría encontrar a gente más distinta de nosotros. Y ese hijo que tienen, lo he visto dando patadas a su madre mientras subían por la escalera, pidiendo caramelos a gritos. Harry Potter no puede vivir ahí. En ese momento, esas palabras de McGonagall ya tienen mucho más sentido para nosotros. Porque como lectores, nosotros ya seguimos a Vernon durante todo un día en su vida completamente normal. Y vimos lo mucho que odiaba a los padres de Harry. Y a cualquier persona que considerara rara, como ese mago que está dejando a Harry con ellos. En cambio, en la película, aunque McGonagall dice algo parecido, se muestra mucho más tranquila. Y todavía no entendemos lo que significa dejar a Harry con los Dursley hasta más adelante, cuando vemos cómo lo maltrataban. Hay otras pequeñas diferencias entre el libro y la película que tienen que ver con Hagrid. En la película, McGonagall no sabe nada de Hagrid ni que él llevaría al bebé Harry, pero en el libro fue Hagrid quien le avisó que Dumbledore estaría allí. En ambas versiones aprendemos que Dumbledore le confiaría su vida a Hagrid, pero en la película nos perdimos de un detalle muy importante sobre la motocicleta en la que Hagrid llega a Privet Drive. En la película, la moto les parece de lo más normal a Dumbledore y a McGonagall, y no hacen ninguna pregunta. Pero en el libro, lo primero que Dumbledore le pregunta a Hagrid es ¿de dónde la sacó? Y Hagrid suelta un dato clave. Se la prestó Sirius Black. Sí, tenemos la primera mención de Sirius Black en el primer capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Claro que en ese momento no tenemos ni idea de quién es. Pero cuando después descubrimos que él era el padrino de Harry, que fue él quien le prestó su moto a Hagrid para que cuidara del bebé Harry Potter, y que todo esto ocurrió muy poco antes de que él fuera llevado a Azkaban, no podemos evitar sentir un nudo en la garganta al releer este primer capítulo. Volviendo a la conversación, en la película Hagrid solo menciona que Harry se había quedado dormido mientras volaban sobre Bristol, pero en el libro también nos dice que la casa estaba casi destruida y que logró sacar a Harry antes de que llegaran los Muggles. Después de esto, ven la cicatriz que le dejó Voldemort a Harry. ¿Recuerdan que les dije que volveríamos a esto? McGonagall le pregunta a Dumbledore si no puede hacer algo para quitarle esa cicatriz, y él le responde, aunque pudiera, no lo haría. Las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo una en la rodilla izquierda que es un diagrama perfecto del Metro de Londres. Este es el Metro de Londres para que tengan una referencia. Al igual que cuando Dumbledore no quiso arreglarse la nariz tras su pelea con Aberforth, esto es muy importante. Dumbledore creía que las heridas como la suya o la cicatriz de Harry debían conservarse. Para él eran recordatorios muy importantes de quiénes somos, de dónde venimos y de lo que hemos vivido. Incluso las malas experiencias merecen ser
recordadas, porque son las que nos ayudan a avanzar. Dumbledore no quería olvidar sus errores ni enterrar su culpa. Sentía que necesitaba tener presentes sus fallos para mantener su ambición a raya y no perder su compasión. Y él quiso lo mismo para Harry Potter, que tuviera una marca que le recordara lo que su madre hizo por él, y probablemente una marca que también le recordaría lo que todavía le quedaba por hacer, porque al fin y al cabo Dumbledore ya había escuchado la profecía y sabía que Harry estaba destinado para enfrentarse al Señor Tenebroso más adelante. En ambas versiones, Hagrid comienza a llorar cuando debe separarse del bebé Harry, pero en el libro es McGonagall quien lo calma con un tono severo, diciéndole que va a despertar a los Muggles. En la película es Dumbledore quien lo consuela. McGonagall también se muestra triste, aunque de formas distintas. En el libro simplemente parpadea furiosamente y se suena la nariz. Sin embargo, en la película se voltea a llorar, lo que deja más clara su emoción. Después, Dumbledore deja a Harry en la puerta de los Dursley con una carta. Esta carta también aparece en la película, pero no se le da mucha importancia en las entregas siguientes, mientras que en los libros sí la tiene. La carta de la película se dirige a Vernon y Petunia Dursley, mientras que en el libro solamente se le dirige a Petunia. En esta carta, Dumbledore le explica a Petunia por qué era tan importante que ella aceptara a Harry dentro de su casa. Tras el sacrificio de Lily, que conjuró una magia muy antigua en la sangre de Harry y lo protegía de Voldemort, Dumbledore pudo lanzar otro encantamiento que le ofrecía una protección adicional. Este hechizo impedía que Voldemort pudiera dañarlo mientras él viviera en el hogar de un familiar sanguíneo de Lily, en este caso Petunia, y lo considerara su hogar. Pero para que todo esto funcionara, ese familiar debía aceptarlo voluntariamente. Por eso Petunia, aunque a regañadientes, aceptó a Harry. Todo esto jamás lo llegamos a conocer en las películas. Una vez que Dumbledore deja a Harry en la puerta de los Dursley, en la película dice "Buena suerte, Harry Potter". Dice su nombre completo, probablemente para darle más fuerza al nombre de la película y arrancar la historia de Harry con mucho impacto. Pero en el libro, primero devuelve la luz de las farolas utilizando una última vez su desiluminador. Y justo antes de irse, murmura "Buena suerte, Harry", y desaparece. Y aquí tenemos otro cambio en la narración. A partir de aquí, el libro ya se enfoca por completo en el bebé Harry Potter, contándonos desde aquí la historia desde su punto de vista. Harry Potter se dio la vuelta entre las mantas, sin despertarse. Una mano pequeña se cerró sobre la carta y el niño siguió durmiendo, sin saber que era famoso, sin saber que al cabo de unas pocas horas lo despertaría el grito de la señora Dursley cuando abriera la puerta principal para sacar las botellas de leche, ni que iba a pasar las próximas semanas pinchado y pellizcado por su primo Dudley. No podía saber tampoco que, en aquel mismo momento, las personas que se reunían en secreto por todo el país estaban levantando sus copas y diciendo con voces quedas: "Por Harry Potter, el niño que sobrevivió". Y así es como comienza la historia de Harry Potter. Como pueden ver, este primer capítulo es muy diferente en la película y en el libro. En la película es una escena cortita que dura unos 4 minutos, mientras que en el libro, desde el primer capítulo, ya estamos recibiendo un montón de información, aunque no lo notemos al principio, que será muy importante más adelante en este mismo libro y también en los que vienen después. Incluso hay pistas de misterios que no se resuelven hasta el último libro, lo cual me parece fascinante. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto en el video. Espero que hayan disfrutado mucho de la comparación entre los dos inicios de la historia de Harry Potter. Estas comparativas llevan bastante trabajo, así que les agradeceré profundamente cualquier like que puedan dejar, si le comparten este video a sus amigos y cualquier comentario que quieran dejar sobre este video y si les interesaría que siguiera con esta serie, porque solo podré continuar con su apoyo e interés. Honestamente me gustaría terminar con todas las comparativas del primer libro antes de que comience la serie. Así que ya lo saben, si les gustó este video y quieren seguir viendo la comparativa entre el libro y la película de los siguientes capítulos del libro, disfruten de este video de principio a fin y compártanlo para que pueda llegar a mucha más gente. También recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejé en la descripción. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis.
Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir qué tan diferente era Ron Weasley en los libros y en las películas, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.